Persiguiendo el Jade, capítulo 71. Docenas de jinetes se dispersaron por los campos abiertos con el agua fangosa de la inundación cubriendo los cascos de sus caballos. El ejército de Chonzhou los alcanzó rápidamente pisándole los talones. Para atraer las fuerzas de Chonzhou hacia lo profundo del valle, Zichen hizo varias docenas de sus soldados de caballería fingieran una retirada, logrando que el enemigo los subestimara. Sui Yuanqing estaba atado, amarrado al caballo de un soldado de caballería. Tenía innumerables costillas rotas y toda la cavidad torácica le dolía por la presión. Sabía que el ejército de Yongzhou, que lo perseguía, seguramente encontraría su destino, pero estando atado y con el ejército de Jiangsu fingiendo derrota para atraer al enemigo, no había nada más que pudiera hacer para cambiar su situación. Soportando el dolor insoportable en su pecho, se rió con frialdad. Mi señor, para ser alguien apuñalado en el corazón y en los pulmones por mi lanza de Alex de Fénix Dorada, has logrado cabalgar durante bastante tiempo. Sui realmente admira su resistencia. Su lanza había atravesado un hueco de la armadura de Zichen, debajo de la axila, pero el comportamiento de Zichen era tan sereno que incluso el soldado de caballería que atrapó a Channing pensó que solamente había sufrido una herida menor y mucho menos de lo demás. Después de que Sui Yuanqing habló, los demás no pudieron evitar mirar a Zichen. El objetivo de Sui Yuanqing era desmoralizar a los soldados. Si Zichen caía, el ejército quedaría sin líder y aún podría haber una oportunidad de cambiar el curso de la batalla esa noche. El trueno retumbó mientras la capa empampada por la lluvia de Zichen se le pegaba a su armadura y cubría su caballo. Giró la cabeza ligeramente con una postura erguida como un palo. Su perfil, iluminado por un relámpago blanco intenso, parecía tallado en jade frío. Sus ojos, de fénix, entrecerrados, habló con indiferencia. Parece que la punta de la lanza del joven maestro Sui estaba hecha de cera. La próxima vez que vayas a batalla, recuerda usar una de hierro. Su tono estaba lleno de burla. Toda la caballería del personal se rió entre dientes, mientras que el rostro de Sui Yuanqing se ensombreció. Veremos cuánto más tiempo puede resistir mi señor. Zichen miró fríamente a Sui Yuanqing y le dijo al soldado que lo llevaban: el joven maestro Sui parece estar de buen humor. Déjelo caminar un rato. Sui Yuanqing cambió de repente. Sabía que no sería un paseo sencillo. Los soldados de caballería aplaudieron. Con las manos atadas, lo arrojaron al suelo fangoso, empapado por la lluvia. El barro mezclado con el agua de lluvia le salpicó por todas partes. Algo de lodo le entró en los ojos y la escoció mucho. Antes de que pudiera levantarse, los soldados de caballería ya habían levantado alegremente sus látigos y espoleado sus caballos para que galoparan. Sui Yuanqing fue arrastrado por el suelo mojado con una cuerda. Incluso con la armadura que lo protegía, toda su espalda se sentía como si estuviera en llamas por la fricción. Las costillas rotas en su pecho parecían estar desplazadas aún más severamente. Apretó los dientes y miró fijamente la cortina negra de la lluvia. El sudor frío se mezcló con el agua de lluvia mientras se deslizaba por su frente. Su boca estaba llena del sabor metálico de la sangre. Zichen cabalgaba al frente mirando su túnica interior, ahora teñida de un color profundo por la sangre. Un destello del relámpago. Sus pálidos labios se apretaron con fuerza mientras hacía chasquear el látigo, instando a su caballo de guerra a continuar por el desfiladero de Yixian. Su estado no era precisamente optimista. Aunque la lanza de Sui Yuanqing no había perforado ningún órgano interno, había magullado el hueso y la herida era bastante grande. Constantemente empapado por la lluvia, era difícil que la sangre coagulara. Después de perder tanta sangre, estaba empezando a sentirse mareado. Pero el ejército de Chonzhou pisándole los talones, ahora no era momento para detenerse. Más adelante, la entrada de la garganta de Yixian apenas era visible. Parecía los dientes al descubierto de un gigante dormido en la noche. Cuando el ejército de Chonzhou llegó a este punto, percibió una emboscada en el interior y ralentizó considerablemente su avance.
Mientras Sitchin escuchaba el informe del explorador, de repente sus párpados se pusieron pesados y cayó de su caballo. Varios de sus jinetes al ver esto rápidamente frenaron sus caballos y desmontaron para ayudarlo. ¡Mi señor! Sui Yuanqing, que había sido arrastrado por el caballo, tenía un dolor insoportable en todo el cuerpo. Aunque quería burlarse de Sitchin, no tenía fuerzas para pronunciar ninguna palabra. La situación inusual del lado fue rápidamente detectada por los exploradores del ejército de Chunzhou, quienes regresaron rápidamente con la noticia. El comandante de Chunzhou, que lideraba la persecución, se encontraba ahora ante un dilema. Si detenían el desfiladero de Xicheng sin traer de vuelta a Sui Yuanqing, seguramente se enfrentaría a la ira del rey de Longxing a su regreso. Pero si perseguía la garganta de Yi Xian, caía en una emboscada, lo que resultaba en la aniquilación de todo su ejército. Ni siquiera unas cuantas cabezas serían suficientes para pagar ese error. La noticia que trajeron los exploradores, sin duda la gota que colmó el vaso, junto al testimonio del guardia de Sui Yuanqing que había regresado para informar, se confirmó que Sitchin había sido herido por Sui Yuanqing. Ante la perspectiva de rescatar a Sui Yuanqing y capturar al legendario marqués de Wuhan como un logro extraordinario, el comandante de Chunzhou tomó rápidamente una decisión. Ordenó a la caballería que liderara el camino y ordenó al ejército principal que avanzara a toda velocidad. Fue cuando los guardias de Sitchin se dieron cuenta de que estaba realmente herido. La herida que le rozaba las costillas derechas y que hacía más profunda hacia la izquierda era desgarradora de ver. La lluvia era demasiado intensa. 2 frascos de medicinas para heridas fueron rociados sobre la herida. Los guardias lo vendaron apresuradamente con tiras de forro de su túnica de batalla. Aún así manaba sangre de la herida. Un soldado de caballería que había estado observando los movimientos del ejército de Chunzhou regresó e informó: toda la caballería de Chunzhou viene hacia aquí. Por un momento, las decenas de soldados de caballería sintieron aprensivos. Sin embargo, Sitchin, que estaba sentado en el suelo húmedo atendiendo su herida y descansando brevemente, abrió los ojos en ese momento. Como si nadie estuviera mal, se puso la armadura exterior y montó su caballo y dijo: esta vez podemos atraer a los rebeldes por completo al desfiladero de Yixian. Avancemos hacia el valle de acuerdo al plan original. La caballería personal, aturdida en su lugar, se miró entre sí, casi sin poder discernir si la caída anterior de Sitchin era real o una artimaña para engañar a los rebeldes de Chunzhou. Después de darse cuenta de esto, todos montaron en sus caballos y lo siguieron. Como necesitaban moverse a toda velocidad, naturalmente ya no tenían interés en atormentar a Sui Yuanqing. Cuando Sui Yuanqing volvió a montarse en el caballo, de repente comprendió la intención de Sitchin al caerse del caballo. Fue deliberado. Cuando Sitchin, herido, el comandante de Chunzhou, que lideraba las tropas, no solo dejaría de pasar esta oportunidad única en la vida, sino que incluso si el propio Sui Yuanqing estuviera liderando las tropas no lo dejarían pasar. Mientras el caballo galopaba, Sui Yuanqing, con la cabeza gacha, se sacudió tanto que hasta el blanco de sus ojos se teñó de rojo sangre. Cuando miró hacia las montañas rocosas que se alejaban rápidamente, también parecían estar cubiertas por una tenue capa de sangre. Observó a Sitchin, que seguía cabalgando al frente, y por un momento de repente dudó si Sitchin podía sentir dolor en absoluto. No creía que la herida de Sitchin fuera más leve que la suya, pero que sentía que había muerto varias veces por el dolor. Sitchin no había mostrado signos de angustia, aparte de su caída anterior del caballo para atraer deliberadamente al enemigo. Mientras reflexionaba sobre esto, la caballería había pasado una curva y había dispersado una flecha de señal al cielo. Inmediatamente, enormes rocas cayeron por todo el valle como si fueran truenos. La caballería de Chunzhou, que estaba a punto de alcanzarlos, se encontró en un caos en el estrecho sendero de la montaña, mientras rocas gigantes caían desde los acantilados de arriba. Intentaron retirarse, pero la infantería que acababa de entrar en el desfiladero les bloqueó el paso. No pudieron retirarse y es más, la infantería murió pisoteada por los caballos de guerra en pánico que aplastaba por las rocas que caían. Ni siquiera los truenos ensordecedores pudieron ahogar los gritos que provenían del desfiladero. En medio de un relámpago, Sui Yuanqing, tendido a caballo, miró desde lejos al ejército de Chunzhou con sus numerosas bajas.
Cerró los ojos con fuerza, con las manos apretadas en los puños, las palmas rotas por las uñas y la sangre filtrándose entre sus dedos. Él tendría su venganza. Después de que la caballería de Chonzhou pisoteara a muchos de sus soldados de infantería en el desfiladero, el comandante avanzó rápidamente para estabilizar la situación. Ordenó a la caballería que no se retirara, sino que avanzara en masa, reduciendo así las posibilidades de ser alcanzados por las rocas que caían desde arriba. La infantería de la retaguardia, que no había avanzado demasiado en el desfiladero, rápidamente se retiró. Sin embargo, cuando la caballería de Chonzhou llegó a la salida del desfiladero, se encontraron con filas de arqueros con arcos ya encordados y listos. Después de la formación de infantería que no había entrado completamente en el valle, apareció otra fuerza en Yanzhou. Las filas de retaguardia de la infantería quedaron desorganizadas. Los soldados que habían escapado con vida del desfiladero, todavía en estado de shock, vieron el caos afuera y su moral se desplomó, lo que le llevó a una derrota casi total. El comandante de Chonzhou, sabiendo el resultado de la batalla, lo hacía culpable. Solo quería preservar la mayor cantidad posible de su fuerza mientras se retiraba. Bloqueado por la infantería de Yanzhou, que les cortaba el paso, se le ocurrió un plan. Ordenó a sus tropas que gritaran el marqués de Wuhan había muerto para desmoralizar al ejército de Yanzhou. Esta táctica funcionó. Las fuerzas de Yanzhou que habían estado atacando ferozmente comenzaron a mostrar signos de flaqueza en medio de los gritos del marqués de Wuhan ha muerto. En la montaña, Sichen escuchó el informe del explorador. A pesar de sus heridas, luchó por levantarse, apoyándose en una larga alabarda. El médico militar no se atrevió a detenerlo, pero Gongsun Jin lo empujó hacia abajo y dijo: la estocada de la lanza de ese chico Sui fue bastante brutal. Si hubiera sido un poco más hacia abajo, habría perforado tus órganos internos. Deberías valorar más tu vida. En tu condición, ¿qué podrías hacer si te bajas de la montaña? Esta era una cueva que los guardias personales habían encontrado en la montaña. Aunque protegía de la lluvia, el viento frío entraba y traía humedad y hacía temblar a la gente. La hierba, los árboles del bosque estaban empapados por la lluvia, y los soldados que estaban abajo no podían encontrar leña seca. Sichen se había quitado la armadura y vestía solo una túnica interior. Su pecho estaba expuesto, revelando una feroz herida de lanza que se extendía desde su pecho derecho hacia el izquierdo, con una punción profunda. El médico militar le había aplicado hierbas trituradas, pero aún no había tenido tiempo de envolverlo con vendajes. Con una expresión severa, Sichen dijo: si Chi Yue es un general experimentado bajo el mando del rey de Longxing, con innumerables batallas a su haber. No podemos subestimarlo, no podemos permitirle que de ninguna manera que estabilice la moral de sus tropas y contraataque a nuestras 10.000 tropas de pie a la montaña. La infantería de Chonzhou, concentrada al pie de la montaña, aún no contaba con 20.000 hombres. Si el ejército de Chonzhou recuperaba la compostura, su fuerza de emboscada de 10.000 hombres sería rodeada. Gongsun Jin miró la fila de armaduras de Sichen que se había quitado y dijo: tengo un plan. Encuentra un guardia personal con la complexión similar a la tuya. Haz que se ponga tu armadura y cabalgue montaña abajo. Eso debería ser suficiente para estabilizar la moral de tus tropas. En la oscuridad, ¿quién podría decir que no fuiste tú? Chi Yu es un hombre cauteloso. Habiendo caído en su trampa avanzando hacia el desfiladero, ya ha aprendido la lección. Si te ve aparecer al pie de la montaña, seguramente no se atreverá a seguir luchando. El comandante adjunto, que estaba cerca también, dijo rápidamente que un plan era factible. Después de una cuidadosa consideración, Sichen finalmente asintió. Mientras el médico militar continuaba vendando su herida, Gongsun Jin miró finalmente a Shannin, quien dormía apoyada en la pared de la cueva envuelta en una capa seca. La niña tenía rasgos delicados e incluso con su cabello despeinado, después de ser secada, luciendo como un pellito peludo, todavía era encantadora. Pero su rostro parecía anormalmente rojo. Gongsun Jin extendió la mano para palpar su frente y se dio cuenta de que Shannin no solo estaba dormida, sino que había desarrollado fiebre después de haber estado bajo la lluvia toda la noche. Rápidamente le dijo al médico militar: después de que termine de vendar, por favor eche un vistazo a esta niña también.
Si Chen giró la cabeza para ver el leve rubor de Channin y el médico que estaba envolviendo los vendajes. Vaya a ver a la niña. El médico tuvo que dejar que Si Chen sostuviera él mismo los vendajes envueltos mientras iba a controlar el pulso de Channin. Gongsun-jin había planeado originalmente ayudar a Si Chen, pero lo vio bajar la cabeza y usar sus dientes para sujetar un extremo del vendaje, atándolo rápidamente. Parecía tener bastante experiencia en esto. Quería preguntar por Fan Chanyu, ya que había pensado que una mujer que podía descuartizar cerdos debía ser grande y robusta. Después de que Si Chen regresó de rescatar a las personas del condado de Kinpin, preguntó en privado a los guardias personales si habían visto a la niña. Sin embargo, la respuesta del guardia de Gongsun Jin era bastante compleja. Dijeron que era una mujer hermosa y que podía lanzar a un hombre adulto a varios Zhang con una mano. Gongsun Jin no podía imaginar qué tipo de chica podía ser esta. Una vez pensó que los guardias de Si Chen podrían tener el mismo gusto en mujeres que su señor, razón por la cual encontraban atractiva a esa chica. Al ver a Changnin esa noche y saber que era la hermana de Fan Chanyu, Gongsun Jin de repente dudó de sus suposiciones anteriores. Si la hermana menor tenía rasgos tan llamativos, seguramente la hermana mayor también debía ser bastante atractiva. Entonces la descripción que hacen los guardias de la muchacha que mata cerdos como bastante bonita podría ser cierta. Sintió cada vez más curiosidad por la apariencia de Fan Chanyu. El botín del médico militar contenía abundantes medicamentos para heridas y resfriados. Después de comprobar el pulso de Changnin, temiendo que la pequeña no pudiera soportarlo, fue a buscar un guardia personal para intentar encender el fuego para preparar el medicamento. En la cueva solo quedaron Si Chen y Gongsun Jin. Tosió levemente y le dijo a Si Chen: has traído a esta niña sana y salva, pero cuando vayas a ver a su hermana con tus heridas, esa niña seguramente derramará muchas lágrimas de angustia. Si Chen miró la cortina de lluvia sin responder. Gongsun Jin, para no parecer demasiado obvio, tuvo que seguir leyendo con rodeos. ¿Qué planeas hacer con esta niña? Si Chen miró a Channin, cuya frente estaba ahora cubierta con un paño por el médico. Su hermana está en Jinzhou. Una vez que su resfriado mejore, le enviaré de regreso a Jinzhou. Gongsun Jin preguntó: ¿no irás con ella? De repente Si Chen se giró para mirarlo. Al darse cuenta de sus intenciones habían sido descubiertas. Gongsun Jin se enderezó rápidamente y miró la cortina de lluvia fuera de la cueva mientras se abanicaba. Vaya, esta lluvia es realmente fuerte. Si todo va bien en la presa, esas 50.000 tropas de Chonzhou que rodean la ciudad de Lu ya deberían estar enterradas en tumbas acuáticas. Si Chen retiró la mirada y ya no le prestó atención, pero frunció el ceño ligeramente, claramente también preocupado por la situación de la batalla en la ciudad de Liu.